8 de la mañana, Mabel Huertas, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes y saludamos ahora al ex viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, para hablar justamente de los efectos de este derrame de petróleo en las costas de nuestro país. ¿Cómo está, señor Gamio? Tenga usted buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, mi saludo a todos. Bueno, en primer término, ¿cómo calificaría usted la reacción que ha tenido el gobierno a través de una serie de acciones determinadas ante esta situación que se ha presentado en el mar? Una de ellas, hemos escuchado ayer a la presidenta del Consejo de Ministros, es que se va a elaborar una especie de calendario, de plan de recuperación, de que, por ejemplo, se va a emplear a los pescadores para la limpieza de las playas, entregarles canastas de alimentos. En términos generales, ¿cuál es su evaluación, señor Gamio? Bueno, creo que sí ha habido una demostración de preocupación. Ha habido algunas declaraciones de algunos voceros que no conocen el tema y han hablado de renegociar un contrato. Yo no sé a qué contrato se refieren, porque aquí no hay contrato. Aquí lo que hay es un conjunto de autorizaciones, una concesión de uso de área acuática y unas reglas muy claras sobre qué hacer frente a riesgo de derrames, vertimientos, incidentes, de sustancias peligrosas, como en este caso los hidrocarburos o los derivados del petróleo que se transportan y luego se descargan mediante un sistema submarino y que llegan a los tanques de almacenamiento de una refinería. Aquí ha habido un problema, sin lugar a dudas, porque estamos hablando de que se reportó un incidente menor y resultó un incidente mucho mayor y mucho más grave, y esto requiere una exhaustiva investigación de todas las autoridades competentes y lograr que las fallas sean identificadas y los responsables sean sancionados. Señor Gamio, disculpe, ¿usted considera que Repsol efectivamente tuvo un plan de contingencia ante esta emergencia? Sí, lo tiene, y lo tiene aprobado. El tema es si estaba en ejercicio óptimo ese plan en blanco y negro, que es parte de los requisitos para operar. Claro, eso lo presentan junto al estudio de impacto ambiental, señor Gamio, pero a ese punto quería llegar yo. El plan de contingencia existe en un documento, pero está claro que no ha tenido la capacidad para ponerlo en acción, Repsol. Ahí, ¿qué papel cumple la autoridad? ¿Qué papel cumple el Estado a través de sus instituciones? ¿Quién supervisa que ese papel se pueda trasladar a la acción en cualquier eventualidad, no después de que suceda el hecho? ¿Quién lo supervisa? Tu observación es válida. No es solo un papel que entra a un archivo, no. Debe haber periódicamente entrenamientos, debe haber periódicamente ensayos. ¿Y quién supervisa que eso suceda de parte del Estado? Porque ahí tiene que haber una proactividad para evitar ese tipo de cosas. Es correcto. Aquí hay un conjunto de autoridades. En primer lugar, Ofinermin se encarga del cumplimiento de las normas técnicas de toda la operación petrolera. Segundo, ICAPI es la autoridad marina, la autoridad ambiental en mar y ríos navegables. También tiene que monitorear que todo esté en óptimas condiciones. OEFA, cabeza del sistema de fiscalización ambiental, también tiene plena competencia. Estas instituciones tienen que estar en permanente monitoreo. Y esto es algo que, en el caso de una refinería, reviste la mayor importancia por el volumen de petróleo que se mueve y por la importancia estratégica que tiene. Entonces, ese sistema de fiscalización, de supervisión por parte del Estado ha fallado también. Ese sistema, no, yo no puedo decir que ha fallado, porque estamos viendo que en este momento se está actuando. Los informes van a decir más bien qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, si ha habido una fisura al sistema de carga, ¿por qué se ha producido esa fisura? ¿Por qué no ha entrado a actuar esta nave con skimmer? Skimmer es este sistema especial que evita que el petróleo se disperse. Y se supone que este sistema debe evitar lo que estamos viendo hoy, que son más de 6.000 barriles que están provocando un daño ambiental tremendo en la costa peruana, flora, fauna, personas, pescadores artesanales. Es decir, aquí hay un problema mayor que evidentemente los protocolos
llevan a que esto se evite. Aquí hay una falla en el sistema y esa falla tiene que ser identificada. Señor Gamio, se ha referido usted ya en el petróleo que debe ser recogido del mar y en algunos casos a varios kilómetros bajo la superficie, pero hay un problema en las costas también, y se nos dice que se va extendiendo hacia el norte hasta Barranca y por el sur hasta La Punta. Y hemos visto en equipos que no estaban bien preparados y a jóvenes voluntarios con muy buen ánimo, pero sin el equipo necesario, algunos cuales cogían aves, por ejemplo, impregnadas de petróleo con las manos. ¿De quién es responsabilidad y quién debe financiar y equipar esos equipos que deben actuar de manera inmediata en las playas para evitar que la mortalidad de animales aumente? A ver, este no es un tema de entusiasmo que yo valoro de jóvenes que quieren ayudar, pero no se ayuda a un animalito que está enfermo, que está afectado por la marea de petróleo, no se le ayuda si no se conoce cómo hacerlo. Bañarlo, por ejemplo, acabo de leer el informe de los expertos, sería un error. Tampoco es conveniente que ellos, sin indumentaria adecuada, manipulen la zona afectada, pueden poner en riesgo su salud. Entonces, usted tiene razón. ¿A quién corresponde? En primer lugar, el operador responsable. El operador responsable se ha comprometido ante la OEFA a identificar las zonas afectadas y a actuar de inmediato con la recuperación de hidrocarburos, recoger todos los residuos, y ya se han señalado días, plazos concretos para hacer esto. Pero el problema de fondo es que aquí ha habido una falla del sistema, porque estamos ya hablando de un daño ambiental mayor, y eso es lo que tenemos que definir. Y cada una de estas instituciones tiene que seguir un debido procedimiento, haciendo que todas las pruebas se reúnan, las verificaciones, los testimonios personales, todo el equipo que supuestamente debía estar actuando en ese momento, qué pasó, qué ocurrió, porque el mar movido, el oleaje, mi estimado Fernando, es un problema permanente hoy en el mar peruano. A cada rato vemos que hay incluso problemas de desabastecimiento de algunos derivados porque no se permite la descarga por el oleaje. Entonces, yo ahí exhorto el máximo celo para que las cosas queden claras y evitemos que una situación así se repita. El problema de nuestro país es que, como bien se señala, el papel puede decir cosas muy bien trabajadas, pero si en la realidad no hay ese grupo humano con el equipo técnico dispuesto a actuar rápidamente, vemos las consecuencias. Señor Gamio, estamos obviamente atentos a lo que ocurre aquí en nuestra capital y cómo va avanzando este tema hacia el norte del país, pero a su vez, por ejemplo, en otras zonas del Perú, como la selva, ocurren estos derrames de manera frecuente. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las autoridades como tema de prevención y también como tema de solución, subsanación de estas situaciones? ¿Tratar de recuperar zonas perdidas, o es que no hay ningún tipo de atención o de reacción ante una situación que se presenta, repito, con más frecuencia en la selva del país? Bueno, su pregunta va a poner el dedo en la llaga. He podido revisar la información y tenemos en los últimos 10 años más de 400 derrames. Es una situación dramática. Y lo peor de todo es que estos derrames se han agravado porque, por desconocimiento, por falta de información, por falta de orientación, la propia población de la zona a veces ha evitado que las brigadas de emergencia hagan su trabajo. Y lo que era previsible como un pequeño derrame se convertía en un gran derrame. Y eso no ha ocurrido una vez, ha ocurrido varias veces. Claro. Y otro tema importante, de acuerdo al informe técnico, 65%, por ejemplo, de los derrames producidos en el oleoducto norperuano son por problemas de costuras que se desgastan, problemas de corrosión, por un oleoducto que no ha tenido el mantenimiento adecuado a través del tiempo, y el porcentaje adicional es por sabotaje, cosa que es terrible, porque eso en el Perú no era común, eso ocurría en Tabasco, México. La población rompía el tubo para tratar de pedir indemnizaciones después. En el Perú no era una práctica
hoy se ha vuelto una práctica terrible porque se está dañando la biodiversidad de un patrimonio natural de la mayor importancia como es nuestra Amazonía. Es decir, el sistema de gestión en el país no es el mejor. En eso yo le doy la razón, estamos fallando y eso tiene que ver con una suerte de revisión. Para empezar, el Estado no tiene hoy como práctica la meritocracia. Estamos viendo que se pone gente en puestos que no tienen la competencia y la hoja de vida necesaria. Si a eso le suma, evidentemente, el riesgo que hoy, que puede acontecer cualquier desastre natural, vivimos una época complicada, el calentamiento global, el oleaje es mayor, se requiere la máxima, la excelencia profesional en todos los campos. Y si no tenemos meritocracia, vemos esta situación. Bueno, muchas gracias. El papel dice una cosa y la realidad es otra. Tomamos nota de sus advertencias, tanto más que se ha reportado ayer un derrame petrolero en el kilómetro 59 del oleoducto norperuano afectando a la comunidad nativa de Nueva Lancia. Buscaremos información sobre esa denuncia que se ha hecho el día de ayer. Muchas gracias, Pedro Gamio. Recuerdo que usted es un especialista en temas de energía y que ha sido ex viceministro de este sector. Vamos a escuchar los titulares de la hora y a los anunciantes de RPP antes de regresar a ampliación de noticias.